libro, gracias a los que tienen la paciencia porque se ha ido extendiendo bastante la cosita. Bien. Comenzamos. Que me va a presentar el señor. Bueno, acá, a petición del autor del libro, acá escribió de manera bastante precisa cómo se autopercibe en este momento. Él es educador y ensayista. Nació y vive en Salta, Argentina, se licenció en Filosofía en la Universidad Nacional de Salta y también realizó estudios en Ciudadanía Digital, Educación, Informática y Psicología Social. Actualmente se desempeña como docente y tutor de nivel superior en el área de humanidades, da charlas y talleres sobre ética informática, educación, ciudadanía y pensamiento crítico, además de escribir manuales educativos y realizar contenidos divulgativos o ensayísticos en redes. A su vez ha trabajado como docente secundario y particular, bibliotecario y operador socioeducativo. Indaga en diferentes formatos del ensayismo, videoensayo, podcast ensayo, lista ensayo, blog ensayo, escritos, etc. También es miembro de TECHIO, Grupo de Integración en Técnicas y Efectos. Así que comenzamos esta presentación del libro y lo recibimos a Santiago de Exalte de la Comunidad. Bueno, perfecta. Muchas gracias por estar acá. Repito, estamos presentando La informática triste. Me olvidé el subtítulo de mi propio ensayo. Ensayo para una ética informática de la privacidad. ¿Sí? Antes que nada agradecer a la Escuela de Filosofía que me ha dado este espacio para poder mostrar un poquito las boludeces que hablo, ¿no? Y que escribo. Así que le agradezco mucho la invitación. Le agradezco a todos aquellos que me han colaborado de alguna forma. Agradezco a Hernanul, agradezco a Beatriz Guevara que me hizo descubrir la ética informática. Agradezco a Cora, a Ulixi, que me guió mucho. Agradezco a Ale Peralta, que aparte escribió el prólogo del libro, así que si no le interesa el libro, pero por lo menos por el prólogo lo pueden leer, ¿no? Te agradezco a vos, Ale, por el interés, por haberlo leído y estar acá presente conmigo. Y principalmente le agradezco todo a mi compañera Gabriela, acá presente, a quien está dedicado el libro. Así que muchas gracias. Yo les cuento brevemente por si les interesa. Si les interesa el libro, hay tres opciones diferentes, ¿no? Acá dejamos tres opciones diferentes. Acá tenemos un resumen de todo el libro, un ensayo que sintetiza todo el libro, así que si le da paja o no les interesa leer todo el libro, pero sí les interesa la idea general, esto lo pueden retirar gratis. ¿Sí? Está acá para retirar gratis otro mini ensayo que hice yo, pero que dice lo mismo que el libro, ¿no? Para retirarlo gratis. Acá tenemos una tarjetita con unos QRs para descargarlo digitalmente, ¿no? Para que puedan agarrar la tarjetita y descargar porque el libro se distribuye principalmente de manera gratuita, digital. Y si a alguien le gusta mucho el papel y tener las cosas en papel, hemos hecho una versión muy artesanal del libro que está a la venta, pero a un valor muy simbólico de 2.000 pesos. Si a alguien le gustaría leerlo en papel, que están las tres. Entonces están las tres opciones, ¿no? Si no les interesa ninguna, está todo bien igual, ¿no? Pero están las tres opciones de las cuales pueden llegar. Yo brevemente, para romper el hielo de qué va esto, ¿no? De la informática triste y por qué está dirigido principalmente a una ética informática de la privacidad, ¿no?
voy a leer un fragmentito del ensayo corto este que es de regalo, ¿no? Voy a leer un fragmentito del principio y del final, ¿sí? Que igual no es un spoiler ni nada porque es un poquito diferente, etc. Pero como para que se entienda la idea general, ¿sí? Y después de acá estas dos sexy personas me harán sus respectivas preguntas y me dirán lo maravilloso que soy. Bien. Desde hace un tiempo nuestra sociedad tiene un nuevo administrador, la informática. Los aspectos de dicha sociedad administrada informáticamente han sido y son constantemente trabajados desde las ciencias de la comunicación y la sociología. Ahora bien, si hablamos específicamente del campo de la filosofía, en lo que se refiere a la provincia de Salta, los estudios filosóficos sobre la administración informática de nuestro presente son más bien escasos. ¿Sí? Creo que es responsabilidad de la filosofía comprometerse con el presente y así lo ha demostrado con respecto a diversas problemáticas de nuestra región, pero no tanto en lo que refiere a esta cuestión de la privacidad, ¿no? Y de las tecnologías. Por eso considero que es necesario llevar a cabo una ética informática. Para seguir dicho propósito, me propongo esbozar los elementos de una posible ética informática, no en un sentido deontológico, es decir, no una serie de normas, y lástima que no está acá la doctora para ver que hice los deberes como ella lo hubiese hecho, ¿no? No tanto en términos deontológicos, sino como un diagnóstico, ¿no? Sino en términos de diagnóstico. Entendiendo, como Deleuze y Nietzsche, la tarea de la filosofía en general y de la ética filosófica en particular, como una tarea de diagnosticar las enfermedades del mundo. La ética filosófica como una tarea médica, una clínica, ¿no? En este breve ensayo solo bosquejaré uno de los elementos para el diagnóstico ético, ¿no? De tan solo una de las problemáticas que aquejan o enferman a nuestro mundo o cuerpo digital, al cual suelo llamar agenciamiento técnico informático. Dicha problemática es la privacidad. Voy a tomar prestadas las categorías de la ética de Baruch Spinoza. Y en base a esto propongo la siguiente hipótesis, ¿no? O sea, tomando el concepto tomado de Spinoza, ¿no? Un filósofo que lamentablemente no se ve mucho en la carrera y esperemos que acá, por si hay alguna profesora, empiece a dar en la carrera Spinoza. Ya lo sé, en directo. Sí. Voy a tomar prestada categorías de la ética de Baruch Spinoza y en base a esto propongo la siguiente hipótesis. El devenir de las tecnologías digitales en nuestro presente sigue una lógica triste en lo que respecta a la privacidad, ¿no? A la privacidad. Para desarrollar dicha hipótesis la ordené en tres ejes, que a su vez componen lo que entiende por tristeza Spinoza, ¿no? Spinoza mezclado un poco con Deleuze, ¿no? Impotencia, fijación y disminución de devenires. Disminución de devenires, en lo que respecta a la privacidad, ¿no? Para respaldar estos breves argumentos, no solo usé bibliografía filosófica, sino también escritos llevados a cabo por la comunidad hacker, ¿no? Más específicamente el movimiento cypherpunk, que no confundir con cyberpunk. Este es cypherpunk, que es como un descifrado en inglés, ¿no? Hago esto ya que considero que los cypherpunks y los hackers en general
son sujetos expresivos de nuestro presente. Así como los atributos son expresión de la sustancia en Spinoza, dichos hackers, para mí, son expresión del agenciamiento técnico-informático, del mundo en que vivimos. Y por lo tanto, una buena puerta de entrada para nuestro diagnóstico ético, ¿no? Y quería leerles el último fragmentito de este ensayo que se puede llevar gratis, super oferta de idea, ¿no? Todavía no he desarrollado nada, pero ¿por qué para mí esto es relevante? ¿No? La obsolescencia de la privacidad, términos que hemos trabajado con Tecchio, con el grupo, con BDE, la obsolescencia de la privacidad en el presente informático no es ninguna novedad, ¿no? El único humilde aporte del presente ensayo consiste en plantear dicha obsolescencia con la categoría ética de tristeza de Spinoza. Tristeza porque nos hace impotentes, nos fija y disminuye nuestros devenires a la hora de mostrarnos selectivamente en el mundo, ¿no? Y de hecho esa es una de las formas en las que voy a entender privacidad. Privacidad no es esconder cosas, mostrar, tener secretos, sino elegir qué muestro y qué no. Con la tecnología informática como existe, nosotros ya no podemos mostrar selectivamente ante el mundo. Todo está siendo mostrado, ¿no? Por supuesto que la informática también es maravillosa y aumenta nuestras potencias en una infinidad de sentidos. Quien esto escribe, ya lo dije hace un rato, se considera un amante de la informática. Sin embargo, en lo que respecta a la cuestión específica de la privacidad, no encontramos más que tristeza. ¿Sí? ¿Y por qué plantear esto como un problema? ¿No? ¿Por qué plantearlo como un problema? ¿Por qué no ceder directamente a esta falta de privacidad disfrutando de sus beneficios y listo? ¿No? Y aquí es donde creo que es fundamental la noción de identidad, pero en un sentido ético-político y estético. Ético-político y estético, ¿no? Cada uno de nosotros construye su identidad estéticamente, ¿no? Es decir, con aquello que elige hacer perceptible y aquello que elige hacer imperceptible, con lo que mostramos y lo que no, a quién se lo mostramos y a quién no, mientras que con la informática actual todo está siendo imperceptible por los dispositivos informáticos, ¿no? Perder esa posibilidad de seleccionar mi perceptibilidad, por lo tanto la construcción de mi identidad, es perder la capacidad de formar nosotros mismos nuestra identidad. Y para mí esto es un problema grave, ¿sí? Así que con esto quería simplemente empezar leyendo como para romper el hielo, y ahora es cuando los compañeros me harán, no sé qué tendrán que decirme, no tengo idea la verdad. ¿Qué me dirán? ¿Qué me preguntarán? ¿Quién empezará? Bien. Sí. Primero dos cositas. Una que se habló un poquito en la mesa temática anterior, y es que el espacio para tener una charla sobre filosofía de la técnica o ética informática o el uso, desuso, crítica y responsabilidad sobre las tecnologías digitales es algo que vimos que no estaba presente. Entonces, que haya sido toda una seguidilla de mesa temática, presentación de libros y a continuación taller, es a propósito. Es toda una tarde destinada a pensar estas cuestiones que dentro del ámbito de la filosofía académica en el cual nos desenvolvemos no necesariamente está tan presente. Así que, además de, no es para cansarlos que esté todo junto, sino para que quede en evidencia que necesitamos pensar estas problemáticas, no como algo que solamente es una expresión de miedo hacia un futuro distópico, sino, bueno, como vos lo presentás en el libro, como un síntoma de un comportamiento cultural que
invita o nos tira a afectos tristes, para decirlo más chabacanamente, hace que vivamos peor. Y yo lo que había pensado la pregunta que había pensado para hacerte acá en esta presentación del libro es justamente lo último que dije. Sí. Detenernos en el concepto de privacidad. Uno que ha trabajado en secundario mucho tiempo y de vez en cuando salen estas temáticas del uso de la tecnología y cómo, sobre todo dispositivos digitales como celulares y computadoras, acceden a nuestra información para posteriormente ofrecernos mejores recomendaciones, ya sea de contenidos audiovisuales o de publicidades. Lo que me comentaban los estudiantes del secundario es, bueno, ¿qué tiene de malo eso? Total, me están recomendando mejores videos o videos que se me vinculan más a mis intereses, o me están recomendando ofertas de cosas que yo quiero. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Y acá es la pregunta para que nos detengamos un poquito más en esto y para que lo profundicemos, porque yo sé que en esta parte vos te dedicas a hacer un diagnóstico sobre los afectos tristes. Ahora quisiera que pensemos en tanto afirmación. ¿Por qué esta revalorización de la privacidad nos permitiría potenciar afectos alegres? Ir para lo contrario, ¿no? Sí. Porque potenciar la privacidad nos ayudaría a lo alegre. Primero, antes que nada, sí hice la tarea, porque el libro empieza, el libro, pero te cuento, pero vos fuiste mi jurado, así que el libro está lejanamente basado en lo que fue la tesis, pero para llegar recién a lo ético, primero paso por un diagnóstico, primero paso por una sintomatología, después un diagnóstico, después todo eso, todo lo que nos decía recién. Así que es que yo necesito que quieras, Natalia. Yo necesito que sigas invitando a los seminarios. Bien. Por favor, claro. Listo. Ok. Pero para el año que viene también. Porque pagan muy bien. Bien, es verdad. A ver, antes que nada, esto me da pie primero para quien no sepa, ¿no? O para quien, o simplemente para recalcarlo. Cuando en Spinoza hablamos de pasiones tristes, hablamos de todo aquello que disminuya. Bueno, todo aquello que merme, gracias, todo aquello que disminuye, ahí está, voy a cambiar el tiempo verbal, todo aquello que disminuye nuestra potencia de obrar. Lo triste es todo aquello que disminuye nuestra potencia de obrar. Por eso después ha venido Deleuze y lo ha asociado con la enfermedad. Cuando uno está enfermo puede menos cosas, ¿no? Mientras que la alegría es todo aquello que aumenta nuestra potencia de obrar. Y por eso después vino Deleuze, medio mezclándolo con Nietzsche, lo propuso la alegría en términos de salud, ¿no? Así como tenemos la dupla tristeza y alegría, tenemos la dupla salud y enfermedad. Por eso también planteaba como una clínica, ¿no? Ahora bien, por eso es que hablo de un cuerpo enfermo, una sintomatología. De todo el librito tiene como una metáfora como si se tratara de médicos haciendo cosas, ¿no? La falta de privacidad, solo que quizás estamos en un mundo muy, muy superficial o que no estamos tematizando suficiente esto, cómo construimos nuestras identidades. Que nuestra identidad, ¿no? No se construye únicamente. Por ejemplo, si hablas con los adolescentes, yo que también he trabajado muchos años con adolescentes, cuando le decís si le dijeras que la identidad se construye estéticamente, inmediatamente pensarían en la ropa que se pone, en el outfit. Pero no, lo estético tiene que ver con lo perceptible, que algo perceptible y que no. Yo muchas veces les doy el ejemplo, ¿no?
Ya voy a llegar a la respuesta a tu pregunta, ¿no? Obviamente algún día llegaré. Muchas veces les daba el ejemplo y en talleres que doy, todo para adolescentes y todo esto, doy el ejemplo. Che, ¿qué pasaría si hay un tipo que todo el tiempo está al lado tuyo anotando lo que haces? Pero todo el tiempo, ¿no? Cuando dormís, cuando te levantás, cuando comés, cuando cagás, cuando cogés, ¿no? Todo lo anota. No hace nada, no interviene, solamente lo anota, ¿no? Pero está ahí mirándote fijamente, ¿no? Llega la noche, pues te vas a dormir y eso que anotó lo vende. ¿Te gustaría? Y la mayoría me dice que no. Bueno, eso es la informática triste. Así funciona la informática. Está anotando todo el tiempo, todo lo que hacemos, ¿no? Y eso nos quita la posibilidad de armar nuestra identidad. Porque nuestra identidad, lo que yo, lo digo de manera no metafísica, ¿no? Sino de manera más coloquial, lo que yo soy, o como yo me presento ante el mundo, ¿no? Tienen que ver con aquello que hago perceptible y aquello que no. Hay cosas que no quiero hacer perceptible. Y tengo el derecho, y acá les robo el concepto del ex, tengo el derecho a devenir imperceptible en ciertas cosas, ¿no? Ahora bien, cuando se me quita esa posibilidad, ¿no? Estamos perdiendo la capacidad de construirnos a nosotros mismos. Así como renegamos la capacidad de cuando nos quitan el derecho a construir nuestra propia universidad, ¿no? También yo reniego de que se nos quite nuestra capacidad de construir a nosotros mismos. El tema es que a veces, ¿no? Vemos esa construcción de nosotros mismos en ciertas dimensiones sí y en otras no. Y lo que yo quiero ahí meter de a poquito es que esto, de poder seleccionar, no solo mi forma de hablar, lo que yo escribo, cómo me visto, cómo bla 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 bla, va construyendo mi identidad, sino que principalmente, o no principalmente, pero una de las cosas más importantes que construye lo que yo soy o quiero ser o cómo me presento al mundo, es aquello que selecciono mostrar y no selecciono mostrar. Cosa que ya no se puede. Y desde el momento en el que hablamos que ya no se puede, hablamos de impotencia. Y desde el momento en que hablamos de impotencia, en Spinoza hablamos de tristeza. ¿Se entiende por qué la informática triste? ¿No? Sí, No sé si interrumpa. se Sí. La idea es que se puede interrumpir. Bueno. Yo pensaba que en realidad, si hablamos de la Big Data o digamos, los datos que nosotros voluntariamente, sin saberlo, terminamos dando no se trataría, o sea, en el caso de que nos restrinja a nosotros de algún tipo de libertad en ese sentido, no es como un panóptico. Porque yo no sé que esa información está siendo almacenada y no está siendo usada directamente para mi control, digamos. Sí está directamente, pero digo, yo me siento libre y sigo eligiendo mi vida como si fuera... Para nada un panóptico. De hecho, hay un capítulo que le dedico yo justamente especificando, porque han habido algunas hablando del panóptico digital. Yo digo, esto no es un panóptico. ¿Por qué? Porque el panóptico necesitaba de espacio de encierro y sufrimiento, ¿no? Y yo hablo de acá de que estamos frente a una esclavitud, pero dulce, sutil, y que no necesita del encierro de nadie, y que ni siquiera nos estamos dando cuenta. Exactamente, que ni siquiera nos estamos dando cuenta. Porque en este momento está pasando. Todo lo que estoy denunciando está pasando en este momento porque todos tenemos celulares, ¿no? Y hay computadoras y hay todo. ¿No? Es casi inevitable. Por lo menos mientras vivamos en espacio urbano. A mí me preguntaba, me llamo en medio de la montaña. Y ni siquiera iba a ser inevitable porque hay un geolocalizador de Google registrándote. No hay terreno, no hay territorialización posible desde lo digital, porque todo está siendo territorializado, estoy con la palabra full hoy,
de manera digital. Porque todo hay un satélite que lo está registrando de manera digital. Así que si te vas al video del monte, no creas que es capaz de registro digital de tu existencia. No, porque hay un satélite de Google, ahora los del estúpido de Elon Musk, ¿no? Que está poniendo sus propios satélites, que tienen todo el mundo registrado, todo el planeta registrado, toda la Tierra. Entonces, la pregunta tuya es, ¿qué territorializaciones se podrían hacer para poder ir hacia lo alegre? ¿No? Pero loco, ahí me cagaste, porque eso sería la parte 2, cuando habla de las informáticas alegres, digamos que sería la continuación. Pero es interesante pensarlo. En realidad ya existen alternativas. Ya existen alternativas. Yo la alternativa que pongo acá, que es una resistencia tecnopolítica, es la resistencia de los hackers. Hackers bien entendidos. Porque algunos entienden hacker como criminales informáticos. Pero los hackers bien entendidos, y en especial el caso del que hablo acá, ¿no? Que es de los cypherpunks, que se dedican justamente, exclusivamente a crear criptografía, se maneja con el término criptografía, a encriptar los archivos de modo tal que siga existiendo la informática, incluso hasta las mismas herramientas, pero sin guardar datos tuyos, ¿no? Y ahí hay montones de ejemplos, El caso del cypherpunk, de los cypherpunks, para mí es una resistencia tecnopolítica que nos podría dirigir hacia una informática, hacia una de las informáticas alegres, ¿no? Yo hablo mucho del software libre. El software libre es un software que vos podés, primero que aparte de ser gratuito, vos podés saber cómo está armado. La mayoría del software que tenemos nosotros alrededor, no sabemos qué rayos está haciendo en realidad. Porque a veces instalamos una aplicación de, ¿cómo se dice? Instalamos un calendario y nos pide acceso a la cámara. ¿Para qué mierda necesita acceso a la cámara un calendario? Pero nosotros lo vamos a aceptar. Y bueno, ya está, el calendario está accediendo a nuestra cámara. ¿Se entiende? Se perdió el devenir imperceptible. Solo con un calendario, sí. Otra pregunta. Sí. ¿Qué pasa en los casos donde el control incluso no... Hay algunos casos, digamos, donde el hecho de estar controlado, estar monitorizado y que haya... puede generar un beneficio propio, un beneficio comunitario. Se me ocurre, no sé si se acuerdan, No miren arriba, la película. Sí. Cuando le increpa el dueño de como una especie de Elon Musk también. Sí. Y le dice que tiene 3 células, no sé, no me acuerdo cómo se llama, las células cancerígenas, le dice al científico, o sea, Sí. lo conoce tanto Que sabe hacete que... ver porque tenés tal cosa. Sí. Digo, en esto de los diagnósticos y de poder seguir una... Bueno, pero ahí tendríamos un ejemplo de una informática alegre. Claro, Por eso yo no digo que toda informática es triste. Claro, pero en ese caso es no voluntario, ¿no? O sea, Es no voluntario. ¿Qué pasa si yo renuncio? Digo, no, yo no quiero dar estos datos y me pierdo la posibilidad de tener digamos, un seguimiento que a la larga me puede beneficiar? Otro ejemplo muy cercano es, ahora han vuelto a poner porque era ilegal las cámaras de velocidad en la Bolivia. A mí me mandaron ya 2 multas diciendo a 64 kilómetros por hora, que no es nada, pero en ese se pasa a 60, bueno. Y ahora si van por ahí, que a mí me sorprendía unos días antes también, las camionetas 4x4 van despacito. Claro. O sea, deben estar evitando accidentes por ese control. Y cuando entro a ver cuál era, tenía de 2 días consecutivos, debe ser que abrieron las cámaras y empezaron a mandar multas a todo. Es un sistema de control y te sale la multa y te sale la foto de tu auto con la patente agrandada, o sea, no hay forma de que digas, no, sí, no fui yo, no. Exactamente. Pero en algún punto yo pensaba, bueno, está mejorando, va a haber menos accidentes, las 4x4 que siempre te quieren pasar por arriba. Entonces, un sistema de control que capaz que si yo me preguntan, digo, no, mejor no, quiero ir rápido, pero benefician a la comunidad. Bueno, pero ahí está bueno lo que me estás planteando vos, porque me está abriendo el abanico y que tiene que ver con la pregunta que me
comerciales también. A ver, con respecto, porque acá yo en realidad en el libro me concentro más que nada en las redes sociales, en las plataformas, ¿no? En las redes sociales, para plantear una informática triste. O sea, intento delimitar al máximo el objeto, porque son tantas las informáticas. Imagínate, si tuviera que hablar también de la IA, incluir la computación cuántica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la delimito estrictamente a las redes sociales, a pensar cómo las redes sociales no respetan la privacidad, y esto nos lleva a una impotencia y por lo tanto una tristeza. Ahora, lo que vos me decís nos abre un abanico que es el que yo considero necesario hacer y para el que yo hago esto. Yo hago esto no tanto para que se repita lo que yo digo, sino para que pase esto, para que abramos el abanico, ¿no? Porque ya la idea no es volver atrás, volvernos luditas, o como, no sé si ubican en Luna Bomber, que estaba en contra de la tecnología y directamente mandaba bombas a todo aquel que se dedicaba a las tecnologías, ¿no? Y eliminar las tecnologías. Sino empezar desde un análisis ético, analizar, abrir el abanico y hacer un análisis crítico, exhaustivo, constante e infinito de qué tecnologías nos pueden aumentar nuestra capacidad de obrar o mejorar nuestra capacidad de obrar y cuál empeorar. Vos decís, esta no está respetando mi privacidad, pero por lo menos impide choques. Bueno, ahí saldría un debate interesante de ver, ¿es alegre, es triste, no? O por lo menos, quizás no respeta mi privacidad, pero sigue fines que son benéficos para la sociedad. Bueno, eso es lo que yo con lograr que se discuta eso, siento que he logrado el objetivo. Porque no es que estoy acá diciendo que la totalidad de la informática es triste, ¿no? Yo quiero que eso quede bien claro. Entonces habría que hacer, y creo que nosotros como gente que se dedica a pensar estas cosas, tenemos que abrir ese abanico lo máximo posible y pensar todas las sutilezas que hay. Y ahí acá me presentaste una paradoja también. Un caso donde pierdo la privacidad, pero a su vez es benéfico para la sociedad. Entonces, ¿qué se plantea? Bueno, para mí eso es la tarea de la ética informática. Empezar a hacer esas cosas. Abramos el abanico. Primero que el abanico está completamente cerrado, por eso le empecé agradeciendo por dar este espacio, porque por lo general no nos dedicamos, ¿no? Le agradezco también a Natalia Gil, que hoy me parece que le estoy queriendo levantar a Natalia Gil, pero no, mi amor, no te preocupes. No, porque también con su seminario y todo abre espacio a pensar la técnica, cosa que no se estaba haciendo hasta hace muy poco. Y como filósofos, ¿no? Es totalmente necesario. Entonces, abramos ese abanico. Como mi formación y mis preferencias son éticas, más que éticas y estéticas, más que epistemológicas y todo eso, yo abro ese abanico desde ese punto, desde lo ético y lo estético, ¿no? Pero se puede abrir el abanico desde otro punto, pero empezar a hacer... Sí. Es una breve mención porque la verdad sí. No se te incómodo. Porque era por tanto mencionarte. Además de por tus reiteradas menciones. No, porque sí siento la reiteración de algunos términos que desde una matriz de inspiración adalesiana por lo menos cuestionaríamos, ¿no? La noción de identidad, de privacidad, de libertad que acaba de decir Santi. Y me parece que quizás lo veríamos no tan solo por una cuestión terminológica, sino porque las palabras tienen cierta performatividad, ¿no? Y tanto la identidad, la privacidad como la libertad son nociones que performatean nuestra subjetividad en modo neoliberal. Entonces yo sé que es una cuestión terminológica, que lo están pensando de otra manera, pero están usando términos que nos llevan de vuelta a un lugar que sé que compartimos, no queremos habitar. Y sí pienso en esto, sí me han hecho pensar como que me parece fundamental. Mira si dejo yo, estoy dando la llave de espera. Quiero buscar dos cosas. Me gusta esto, ¿no? Sí. Si la satelización de nuestras vidas lo que hace es territorializarnos y fijar nuestras identidades en una superficie que puede ser estudiada tranquilamente a través de las redes sociales, el
problema no es que no podamos crear identidades, justamente que nuestras identidades son fijadas a través de los dispositivos de Por eso decía. termino 2 segundos y me No. por ahí la idea de la imposibilidad de realizar un pliegue. ¿No? Entonces, la imposibilidad en ese sistema de territorialización de un satélite que nos fija y que nos identifica, ¿no?, nuestros movimientos, quizás la imposibilidad no es tanto crear la identidad, sino justamente lo que hace el dispositivo es fijar nuestras identidades en una superficie territorializante, quizás la imposibilidad lesianamente es la de realizar un pliegue, en la subjetivación, no tanto la identidad. Claro. Y que donde la libertad no se puede pensar más que como la correlación de modos en la noción, en el modo espinociano. Sí, entiendo. Lo que digo, entiendo la necesidad de poder llevarlo a un lenguaje asequible, por ejemplo, para adolescentes, y la necesidad, por ejemplo, para los adolescentes de hablar de identidad, pero quizás deberíamos inventarnos términos nuevos, porque ni la noción de identidad, ni libertad, ni privacidad neoliberal, ni la noción de subjetivación y pliegue de Lesiano, por ejemplo, Foucaultiano, etc., nos están sirviendo. Lo que digo ahí es que veo mucho la necesidad de inventarnos términos que sean asequibles para la mayoría, que puedan ser apropiados para la mayoría, sin caer en las trampas neoliberales de hablar de los conceptos comunes. Entiendo que estamos hablando de lo mismo. Sí, estamos hablando de lo mismo. Sí. Simplemente advierto el problema terminológico más en el presente, ¿no? Sí, concuerdo. Yo hoy, obviamente, que cuando hablo de identidad lo hablo en un sentido recontra coloquial. Estás pensando en lo otro, digamos. Porque estoy pensando en que pueda ser asequible para cualquiera. Claro. Porque jamás Deleuze hablaría de identidad. Deleuze hablaría, por ejemplo, robándole hace un montón hasta de individuación, no solamente o singularidad, exactamente. Yo lo que digo es que vieron cómo nos quedamos cortos de palabras en el presente, o usamos una terminología. Ahora, lo que yo rescato, lo que vos me decís, es que si vamos a inventar conceptos, esto es una pequeña autocrítica a nosotros los que estamos en la academia, ¿no? Si vamos a inventar conceptos, intentemos inventar conceptos que sean accesibles para todos, pero no solo para los que estamos dentro de la pared de la universidad, porque yo me veo caído en la trampa de usar la palabra identidad para que todos, hasta un chique de 15 años, puedan entenderme la idea. Ahora, si vamos a inventar conceptos, seamos inclusivos en eso, no solo en hablar de todos, sino que seamos inclusivos en inventar conceptos. Porque a veces inventamos conceptos re interesantes, pero que solo no los podemos entender entre los que hemos leído ciertos autores. Por eso, Deleuze es inaccesible. No, Deleuze es inaccesible. También es un problema. Entonces me gusta la noción de pliegue como una interioridad que se crea a partir de una superficie que no está siendo posible de crearse ahora, y conectarla con la noción de refugio de Haraway y Zinn, ¿no? Que dice, bueno, que el refugio es como un pliegue, ¿no? Sí. Donde podamos cobijarnos de manera singular, o sea, no individualmente, no identitariamente, sino en una conjunción multiespecie, cyber, lo que sea, ¿no? Totalmente. Pero bueno, todo eso, lo del pliegue, lo del refugio, también yo creo que está muy íntimamente relacionado con los términos que lo planteé yo, del devenir imperceptible. Claro, ¿no? totalmente. Está linda la idea del pliegue. El pliegue, digamos, hasta podríamos pensar que el devenir imperceptible es un pliegue refugio. Sí, pliegue, lo pensamos. Y fíjate cómo ahí podríamos inventar una palabra más asequible. Porque hasta devenir imperceptible, yo cuando doy las charlas digo volvernos imperceptibles, porque incluso la palabra devenir a veces es una, ¿no? Entonces, volvernos imperceptibles, ¿no? Pero por ejemplo, si decimos un pliegue, un refugio, refugiar, ¿no? Un refugio. La informática en la que no estamos nos deja sin refugio. Claro, nos deja expuestos. Sí, exactamente. Estamos totalmente con la lámpara expuestos. Bueno, claro, que tiene eso de hermoso. Que eso. Te está relabrando miles de años de filosofía y te lo sirve de un concepto bonito. Bueno, y creo que esa tarea
bueno, lo intento hacer porque esto estaba basado en la tesis que leíste vos, pero escrito de manera mucho más accesible, con términos que incluso serían criticables dentro de la coherencia teórica, pero para que sea accesible a cualquiera, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo con vos en la tarea, primero porque soy un delesiano de bolsillo, creo en esto de que tenemos que crear conceptos como tarea difícil, ¿no? Pero también soy un educador. Entonces, creo que esos conceptos que vamos a crear sean accesibles a todos y creo que eso también es inclusión. Una inclusión conceptual, digamos. Por ahí podemos tomarlo de los pibes mismos, que se inventan conceptos todo el tiempo. Claro, bueno, pero de chica misma se inventan conceptos todo el tiempo y ahí tendríamos. Bueno, ¿por qué no seguir la misma lógica? ¿No? Y que a veces ella no lo tiene que explicar a nosotros, no le entendemos, ¿no? Bien, vos quisieras compartir un alito. Para cerrar así una idea que Sí. la experiencia que me produjo a mí leerte, por lo menos, primero agradecer esto de compartir, ¿no? O sea, me gustó mucho esta discusión porque es como que, claro, estamos hablando de lo mismo, el tema es, bueno, esto, ¿no? De cómo creamos esos conceptos. Particularmente la experiencia que tuve cuando te leí fue que era eso, ¿no? Sentía que alguien me estaba explicando al desarrollo y una cosa que sí me resonaba mucho era cómo fue, digamos, que te afectó a vos el hacer esta escritura, ¿no? Porque te agenció también de algún modo y justamente pensando en esto, ¿no? Bueno, ya pensamos mucho, Sofía, Pasar a los filos. claro, pasar a los filos, ¿qué fue que te produjo en eso como para cerrar el ¿Qué me afectó con respecto a la problemática? a la problemática? Así es. Está buena la pregunta, la verdad es no tengo una anécdota específica en la que yo diga, che, se ha develado algo privado mío que haya despertado mío, pero sí ser educador me ha afectado porque he visto casos, ¿no?, en los cuales la privacidad de las chiques, ¿no?, he sido y soy educador desde 10 años hasta 60, ¿no? Entonces uno dice las chiques, pero en realidad yo doy de toda la edad, de 10 años hasta 60 años, ¿no? Pero de las personas, ¿no? Pero en este caso lo pienso específicamente en los casos que yo he visto de adolescentes, cómo la falta de privacidad que se da entre ellos mismos, porque ya están modulados así, ¿no? En el libro yo hablo de una modulación algorítmica, ¿no? Porque ya nos modula el comportamiento de que si ya hay una total falta de privacidad en el mundo, bueno, que haya total falta de privacidad entre nosotros, ¿no? Y se van compartiendo imágenes, la mayoría de las veces íntimas. Recomiendo ver la serie Adolescencia en Netflix, ¿no? Puede terminar en muerte, en violación o en suicidio, y eso sí lo he visto. Eso sí lo he visto. Y a mí eso sí me ha afectado, o en traumas tan grandes que la persona le arruine la vida, se tenga que cambiar de colegio y sea al día de hoy que su vida no es para nada bonita, simplemente porque no se ha respetado informáticamente su privacidad. Y ahí se me despertó el bichito. Entonces, en realidad, afectivamente, no es por algo que me haya pasado a mí, sino por lo que he visto, cómo le afecta a los adolescentes, es por algo que me ha pasado como educador,
¿no? Y en segundo lugar, podría decirte que también soy hijo de mi época. Yo crecí y en mi adolescencia, más o menos en los mismos años, a lo largo de 3 años, aparecieron Anonymous, no sé si lo ubican, el grupo hacker, apareció Julian Assange, que está nombrado acá en el libro, que es el que hizo Wikileaks. Es una página que se dedica a revelar secretos de Estado y de empresas, ¿no? Para secretos que son considerados para revelar injusticias, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo, o sea, a los pocos años, todo esto surgió mientras yo era adolescente. Entonces fui mamando eso de chico. Al poco tiempo apareció Edward Snowden, que trabajaba para la CIA, y Edward Snowden vio cómo la CIA, ¿no? Y por lo tanto todo el Estado norteamericano, cosa que no ha dejado de pasar, ¿no? Tiene acceso a todos nuestros dispositivos, a todas nuestras cámaras, a todos nuestros textos, a todas nuestras cosas, tiene acceso la CIA y la NSA. Y él salió a denunciarlo. Y todo eso pasó mientras yo era adolescente. Entonces creo que afectivamente se me juntó el hecho de que mamé eso desde chiquito, o sea, crecí con eso, con la privacidad es un problema, porque estuve justo en la época, estuve justo creciendo, convirtiéndome en adulto en la época en la que por primera vez se estaba planteando que la privacidad informática era un problema. Y después ya de más grande como educador, ver que la informática, la falta de privacidad, apretar ese botón de enviar puede matar a una persona. En ese sentido me ha afectado éticamente, por eso he sentido la necesidad. Y obviamente, en términos espinocianos, esto es tristísimo, ¿no? Así que eso es lo que a mí me ha inspirado afectivamente a escribir el libro. Así que bueno, te agradezco. Muchas Te gracias. agradezco. Sí. Se conecta con tu tema de investigación. Sí, ¿no? Y se conecta, está todo conectado. Por eso acá está todo planificado. Planificado, buenísimo. ¿Alguien, no sé si alguien más tendría alguna preguntita? Sí, allá. Yo tengo una curiosidad mínima, porque bueno, acá viendo como producción de trabajo, veo que usted pone que quiere entenderlo en el sentido de una ética deontológica, digamos, una serie de normas, pero yo como que tengo la curiosidad de saber por qué no proponer también en esta cuestión de que, bueno, la informática ya está, ya es una herramienta de nuestro propio presente. Sí. Y digo, ¿por qué no plantear una ética también de mínimos con respecto a la cuestión de la identidad, digamos? No, estoy totalmente de acuerdo con vos. De hecho, solo que es un resumen, ¿no? Pero en el libro, podés comprar a 2.000 pesos o descargarlo gratis acá. En el libro, de hecho, en una parte planteo que, ojo, mi análisis personal que estoy haciendo acá no es deontológico. Lo cual no quiere decir que esté en contra de lo deontológico. Yo estoy a favor de la regularización de las tecnologías. Yo estoy a favor de regular las tecnologías. Estoy a favor de lo que hizo ahora la Unión Europea, que es hacer una ley a nivel Unión Europea, toda Europa, menos Inglaterra, porque Inglaterra, gracias a Cambridge Analytica, se salió de la Unión Europea, ¿no? Regula la IA. Una ley que regule la IA a nivel continental. Yo digo, eso tendríamos que hacerlo acá, solo que mientras exista el liberalismo no va a haber regulación de nada, ¿no? Entonces yo sí estoy a favor de... Solo que mi análisis, porque si no tendría que ser mucho más largo, se limita a este diagnóstico ético médico. Pero no, sí, estoy con vos, ¿no? Estoy con vos en eso. Estoy totalmente a favor de regular, de seguir estableciendo leyes, porque acá en Argentina tenemos 3-4 leyes, ¿no? Tenemos la 26.388 de delitos informáticos,
Tenemos la 25.904, la 25.326, perdón, de base de datos, y la 26.904 y grouping. Punto. 3 leyes de informática. No, seguir con el tema de las leyes, ¿no? E incluso a nivel institucional. Entonces, que yo no me vaya, que yo no profundice en lo deontológico, en las normas, no quiere decir que estoy en contra, al contrario, estoy totalmente a favor y creo que es una de las tareas que tenemos que hacer. No es la que yo hice acá porque no me daba ya la cabeza, pero creo que sí invito a que pensemos qué linda sería una tarea de hacer un código deontológico sin necesidad de ser informático, porque si vos buscas códigos deontológicos, los únicos códigos deontológicos de la informática que existen son códigos deontológicos hechos para informáticos, ¿no? Para informáticos, de cómo desarrollar el software informático. Ahora, qué interesante sería hacer un código deontológico para la sociedad, ¿no? De la informática. Qué interesante sería, qué lindo sería. Hasta sería digno de un taller. ¿Por qué no me decís eso? Eso también sería digno de un taller. Eso de hacer un código deontológico de la informática, pero no para informáticos exclusivamente, porque si vos te pones a buscar código deontológico en internet de la informática, aparecen, pero son todos dirigidos para quienes hacen informática. ¿Y por qué no para la sociedad en general? Entonces, ojo, estoy con vos, solo que no llego a profundizar en eso. Bien. Sí, yo pensaba, que no sé si el riesgo es tanto, digamos, o la lucha tenga que ser en contra de los que están almacenando nuestros datos, como si en la voluntad que tiene la población en general para existir, para sentirse que es alguien, y en eso, bueno, supongo que los adolescentes peor todavía, porque había mencionado adolescencia, o sea, no queremos que nuestra vida sea privada, porque que sea privada también para un adolescente implica que no existe, o sea, necesita el cariño de la gente, el like, o sea, fue toda una revolución cuando puso el like Facebook, ¿viste? Descubrieron, o sea, fue un boom descubrir eso y la sed de la gente de querer el like. Y por otro lado, en contraposición a eso, algo que nos enseñó Assange, pero que sabemos de los poderosos, que no necesitan, al contrario, no necesitan publicarse, todo lo contrario, cuando pierden el anonimato, eso de la privacidad es el poder. Claro. Cuando pierden el anonimato es cuando empiezan a caer, lo que pasó con Chabran cuando sacaron la foto, Assange también, ¿qué es lo que ofrece? ¿Cuál es el quinto poder? Es el anonimato, o sea, que la gente pueda ir y dar esa información sin que se sepa qué es. Entonces, el anonimato, si lo asociamos con privacidad, es un poder. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, y también pensando en términos educativos, es ¿por qué hay esta voluntad de exponer todo, ¿no? O sea, ahí donde está para mí el síntoma. Bueno, pero ahí donde yo problematizaría un poco lo que vos me dijiste, porque en un momento me planteas que hay una voluntad, no es tanto el problema de que haya empresas recabando nuestros datos, sino que hay una voluntad propia, ¿no? Como población. Y lo que ahí yo te discutiría, y es lo que yo planteo en términos de modulación algorítmica, que esa voluntad no es propia. Claro. Hemos sido entrenados por quienes manejan esa base de datos para que nosotros automáticamente creamos esa voluntad. Esto ya lo ha dicho Durkheim, el creador del supuesto padre de la sociedad, ¿no? Cuando hablaba de los hechos de la sociedad, de la sociología, cuando hablaba de los hechos sociales, ¿no? Que son normas de conducta y convenciones que orientan la conducta del sujeto creyendo que las está tomando por sí mismo. Entonces, cuando yo le doy like, no le estoy dando like porque yo quiero que le dé like, sino porque se nos ha entrenado, digo entrenado para decirlo en términos que entiendan todos, ¿no? Antes de que digo, se nos ha entrenado o modulado algorítmicamente, ¿no? Se nos ha modulado algorítmicamente porque ellos, los que tienen la base de datos,
necesitan que le demos like a todo y que impongamos todo. Entonces creemos que esa decisión es voluntaria del pueblo, pero no. Lo que ahí sí propongo yo es que hemos sido entrenadas o modulados para comportarnos de esa manera, ¿no? Que otros lo plantearían en términos de gubernamentabilidad, por ejemplo, siendo más de un punto de vista Foucaultiano, pero ya saben que yo de Foucault sé un poco, así que no profundizo en eso, ¿no? Y por otro lado, sí y no, porque la cuestión para gente muy poderosa es verdad que le sirve el anonimato. Pero fíjate que la gente más rica de hoy, técnicamente los más ricos son los ídolos de los adolescentes. Y los más... Son tres, pero son Elon Musk, Mark Zuckerberg. No, aquel argentino. Después no conocemos, es verdad que a los banqueros, por ejemplo, no los conocemos. Aquí en Argentina nadie conoce a nadie de los dueños de la Argentina. De los Claro, de a Galperín. Galperín todo el mundo. Esos son dos, tres Claro. decididos. Por eso, pero ¿y por qué hacen? Pero ahí está de nuevo. ¿Por qué hacen ellos eso? Porque saben que el anonimato, el devenir imperceptible, es lo que te da esa potencia. Hay familias en Tucumán, por ejemplo, Sí. de los ingenios, o sea, hay gente que paga para no ser mencionado. Exactamente. Y viven una vida de lujo que nosotros no es posible pensarla. O sea, viven en Estados Unidos, en Miami. Totalmente. Y no necesitan estudiar, no necesitan. O sea, es una Entonces vida. pensemos qué interesante que sería. Pero ¿por qué hacen eso ellos? Repito, porque ellos, aunque recaben todos nuestros datos, saben que su anonimato es lo que le da la potencia. Qué lindo sería, y eso quedará para el próximo libro, Las informáticas alegres, qué lindo sería devolverle ese anonimato o devenir imperceptible al pueblo, ¿no? Y creo que con esto podríamos terminar. Ya le agradezco muchísimo a quienes estuvieron presentes. Un aplauso para... Ahí está. Dejamos esto acá por si alguien quiere retirar.